Quisiera compartir con ustedes en esta noche un encargo que el Señor me dio para hablarlo en el libro de Éfeso, la carta que el apóstol escribe a la iglesia de Éfeso. Esta es una carta circular que los eruditos nos enseñan y nos dicen que cuando Pablo escribió esta carta dejó el título abierto porque iba pasando de iglesia en iglesia, se iba a ir leyendo, se iba a ir trasladando, transmitiendo de la iglesia en iglesia. Así que es una carta que es enviada también a la ciudad aquí de Villavicencio, es una carta para la iglesia del Señor. Y es la carta de la iglesia, es la carta que mejor nos habla y nos abre los ojos para conocer lo que es la iglesia de Dios, lo que es la maravillosa verdad de la iglesia que está a través de todas las Escrituras. Quisiera partir con un versículo, el capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10, un solo versículo. Dice Pablo, haciendo una especie de conclusión de los primeros versículos que ha leído. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hagamos una pequeña oración nuevamente. Amén. Señor, consagramos estos minutos para conocer tu consejo, tu palabra, como ya hemos orado. Recibimos tu unción para escucharla, entenderla, para hablarla, para tenerla en nuestro corazón, en nuestro tesoro y también comunicarla. Gracias, Señor. Tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y haya iluminación en nuestro interior para cumplir tu santa y preciosa voluntad. Amén y amén. Bendito el Señor. El apóstol usa una palabra muy preciosa en este versículo. La palabra hechura. Somos hechura suya. Literalmente la palabra ahí es poema. En el griego literalmente se traduce así, como poema. Entonces Pablo nos dice, para hablarnos de la iglesia, que en esta carta es la epístola que mejor nos describe los aspectos espirituales de la iglesia. Los aspectos terrenales mejor descritos para la iglesia están en la iglesia de Corinto, una iglesia muy terrenal, muy humana, con muchos dones, pero el propósito, el plan, el diseño, la espiritualidad, la celestialidad de la iglesia está escrita en esta carta. Y entonces por eso Pablo comienza a hablar de ello diciendo así, somos un poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y somos un poema, porque somos una obra maestra, una obra diseñada por el Señor. Aquellos artífices que han hecho algo en su vida con las manos, no sé, una obra, o los grandes artistas, cuando hacen una realidad donde impregnan todo su sentir, su emocionalidad, su espiritualidad, la impregnan en algo y hacen una obra maestra, la expresan de tal manera que culminan en ella en un momento de éxtasis. Hay un éxtasis, hay un momento en el trabajo de una obra en que el que ejecuta esa obra sabe que la terminó, que la diseñó. Cuando ese momento nos llega, hay mucho tiempo que pasa, a veces pasan meses, años haciendo la obra, pero llega un momento en que el artista dice, listo, esto está concluido, ya terminó el diseño, se hizo la obra, hay una unión espiritual entre la obra y aquel que la diseña y aquel que la hizo. Dios, cuando diseñó a la iglesia, cuando nos diseñó, hizo esta obra maravillosa, esta obra
preciosa, como una obra espiritual, como una obra que sacó de sí mismo, desde sus sentimientos, desde sus entrañas, desde su afecto, desde su mente, desde lo interior, comenzó a hacer un diseño y la concluyó. Y eso es la iglesia. Y por eso Pablo el Espíritu Santo escoge estas palabras para decirnos: somos un poema de Dios, una obra maravillosa de Dios, una ejecución que nace desde su corazón y que la diseñó, la planificó y la hizo realidad. Y eso es la iglesia. Y entonces, para hablarnos de la iglesia, de este poema, de esta obra maravillosa, ocupa esta carta estos 6 primeros capítulos. Y nos habla, para explicarnos y abrirnos el entendimiento espiritual, usa ciertas metáforas que son realidades espirituales. Cuando hablamos de metáforas, a veces pensamos que son como ilustraciones, como siempre figuras, pero más bien no son figuras así nomás, sino son empleadas para expresarnos y enseñarnos realidades espirituales de lo que es la iglesia. Y la primera realidad espiritual y figura y metáfora que pone Pablo es la de un hombre. La iglesia no solo es una mujer, como también está escrito, sino que es un hombre. Es un hombre, es una cabeza y un cuerpo. Fíjense, ayúdenme a verlo, en el capítulo 1, la oración del versículo 15 hasta el versículo 22, en los últimos capítulos. Para no leer todo el texto, vamos a leer el último versículo 20, dice: la cual operó en Cristo el poder, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, a donde Dios nos bendijo y donde está la iglesia y donde nace la iglesia, en los lugares celestiales, bendecidas por el Padre. Somos sobre todo principado y autoridad, y lo puso sobre todo poder, sobre señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas, visibles, invisibles, tronos, dominios, potestades, bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, y aquí especifica, la cual es su cuerpo. Entonces, Cristo cabeza, la iglesia un cuerpo. Y allí se constituye un hombre, una figura de un hombre. Y la carta va entrelazando, hablándonos de este nuevo hombre, de este hombre según Dios, que es un hombre corporativo, un hombre conforme al diseño de Dios. Fíjense el capítulo 2, vamos a leer algunos versículos para ir introduciéndonos en el tema. Versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Ayúdenme, por favor, porque dice: porque Él es nuestra paz, Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y ahí aparece nuevamente la figura del hombre para enseñarnos lo que es la iglesia. Un nuevo hombre haciendo la paz. Fíjense, capítulo 4, versículo 14, todo el capítulo, pero para ir avanzando, capítulo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, todos nosotros, en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, la cabeza, de quien todo el cuerpo, y ahí aparece la figura, Cristo la cabeza y nosotros su cuerpo, y entonces se constituye un hombre, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la primera metáfora es un hombre
Un hombre, ¿y qué nos habla un hombre? Un hombre de una unidad. Y nos habla de una unidad completa, que es Cristo la cabeza, nosotros su cuerpo, este nuevo hombre según Dios, donde no existen más unidades, sino que existen miembros, donde todos los que participamos de esa unidad, de este nuevo hombre que es la iglesia, somos miembros. Y entonces nos pone un principio ahí de dependencia, de estar incompleto toda vez que nos separamos de esta unidad sola que es el nuevo hombre. Nos habla que la iglesia es una y que la iglesia está compuesta por muchos que son miembros interdependientes unos de otros. Estas son cosas que nosotros sabemos, hemos repasado y hemos enseñado por años y que son realidades espirituales. Cuando vamos entrando en esto, el Espíritu Santo va abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento para entender con nuestro corazón, con los ojos del corazón, estas verdades maravillosas para entender lo que es la iglesia de Jesucristo. Aquello que palpitó en el corazón de Dios desde el principio. ¿Por qué? Porque es la amada de su Hijo. Porque es aquello que Dios preparó para dárselo a su Hijo, al Hijo de su corazón, la iglesia. También una mujer. Noten, la iglesia una mujer, la iglesia un hombre. La iglesia una mujer que es la esposa del Cordero, la iglesia un hombre, un cuerpo que se adhiere, que se sujeta, que se une, que se nutre, que es uno con la cabeza que es Cristo. Otra metáfora, una mujer, un hombre. Sigamos. Fíjese el capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos. La iglesia, una ciudad. La iglesia también es una ciudad. Y lo vemos a través de todas las escrituras. Parte con un huerto, parte con una labranza, parte con un trabajo allá al principio y termina allá en el Apocalipsis como una gran ciudad que desciende del cielo de Dios y que es la esposa del Cordero. Ahí las metáforas se van traslapando, se van uniendo, se van conjugando para ir configurando algo mayor. Estas metáforas son simplemente pequeñas figuras para explicarnos la grandeza de lo que es la iglesia. Entonces dice, conciudadanos, una ciudad, donde ya participamos entonces como piedras preciosas, como parte de un edificio mayor, porque fíjense, miembros de la familia de Dios. Y entonces el versículo 20 dice, la metáfora, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, entonces viene la metáfora de un edificio que crece, un edificio vivo, como dice Pedro, piedras vivas, ¿cierto? Piedras vivas, piedras que van articulándose, uniéndose, encajándose unas con otras, porque van estableciendo un diseño especial donde el Espíritu de Dios hace su morada, un templo, un edificio. ¿Y cuál es el principio allí? El principio es de crecimiento, de encajar pieza con pieza, y donde va creciendo, se va expandiendo hacia lo alto, hacia lo sublime, hacia de dónde es, porque la ciudad desciende del cielo de Dios y crece también hacia el cielo de Dios. No así como aquella torre de Babel al comienzo, que el hombre quiso erigir, levantar, con ladrillos cosidos, con ladrillos hechos con humanos, con barro, pero donde hay actividad humana, y levantarla y llevarla hasta el cielo. Esa es la obra del hombre. La obra del Espíritu de Dios es que toma cada piedra y la encaja y la ubica en su lugar específico, donde hay una piedra que es principal y que es la que lleva toda la resistencia del edificio, la piedra angular. Hay algunos que postulan que la piedra angular es aquella piedra en los arcos que hacían los romanos, que las hacían de piedra, la encajaban y la iban poniendo, y hay una piedra al medio que es la que lleva un ángulo, que es la que lleva todo el peso angular de todo el arco.
Si usted saca esa piedra, se derrumba todo el edificio. Entonces hay algunos que postulan que incluso esa piedra angular tiene que ver con ese tipo de diseño romano de aquel tiempo. La piedra que resiste y que lleva y que convoca toda la arquitectura y la presión del edificio. Cristo, la piedra angular, y los demás participamos en ese crecimiento. Entonces entramos a una otra metáfora, la del edificio, y nos saltamos la anterior que dice que también somos una familia de Dios. Somos familia. ¿Y cuál es el principio cuando nos habla de familia? Que nos relacionamos, donde hay relaciones afectivas, vínculos. No solo piedras que se ajustan unas con otras, no solo miembros que se nutren y que se ayudan mutuamente, sino que afectos, vinculaciones de las entrañas, del amor, de dependencia, una familia, de relaciones. Y este es un punto importante, porque la iglesia también es esto. Es un grupo de gente redimida que se ama, que se protege, que se cuida, que tienen una genética en común. Por eso el apóstol Pedro dice, son linaje escogido, una genética similar, tienen los mismos genes, tienen los genes de Dios, son de la misma raza. Eso dice Pedro. Es una familia que tiene las mismas características, donde hay como esa dependencia y esa atracción y ese amor que une una familia. Estamos hablando de familias sanas, no de las familias que venimos nosotros, que son tan disfuncionales, con tantos problemas, con resentimientos, con dolores. ¿Cierto que sí? Sí, nosotros venimos con dolores a veces, con desamores, con desatenciones. Entonces, no entendemos bien a veces lo que es la familia de Dios como iglesia. O no entendemos bien la iglesia como familia de Dios, porque nuestra experiencia no ha sido la mejor. Traemos dolores de atrás, descuidos, desamparos, desilusiones, deslealtades. Pero la familia de Dios no es nuestra familia. La familia de Dios es una familia distinta. Es una familia que tiene vinculaciones fuertes, vinculaciones espirituales, afectivas, que toma también lo afectivo, no lo niega, porque el afecto y el alma no es suprimida, no es negada en la fe. Dios no quiere matar nuestra alma. Eso es budismo, eso es hinduismo, eso es cualquier otra religión. Nuestra alma se ubica y se pone al servicio del Espíritu, al servicio de lo divino. Y entonces todos nuestros afectos, nuestras motivaciones, nuestros recuerdos, todo lo que ha ocurrido en nuestra psique, nuestros pensamientos y todo lo que está en nuestro interior es redimido, es reubicado y es puesto y colocado en el sentido correcto para amar a Dios, nuestro Padre, y a los hermanos que son mis hermanos. Bendito el Señor. Por eso el apóstol Pedro dice, amaos entrañablemente. ¿Y qué está diciendo allí? Está diciendo que el amor no nace de una cuestión como del corazón, como nosotros la expresamos ahora en la modernidad o en el occidente, como una cosa como de acá. No, el amor espiritual, el amor de la Escritura, el amor fraternal, es un amor que nace de abajo, de las entrañas, de adentro. Cuando comemos algo pesado, qué incomodidad, ¿sí? Este dolor que viene así de adentro. Las hermanas también deben entender cuando a veces están en sus periodos, viene un dolor del interior que retuerce, que molesta, que incomoda, que incluso a veces las invalida un par de días. Bueno, ese es el amor de las entrañas, que viene de adentro, que viene con dolor, que viene con fuerza, que viene desde una convocación interior hacia los hermanos, hacia mis hermanos. Disculpe que me detenga un poquito en esto.
Porque yo pienso que esto es algo que no hemos entendido bien. Y a veces, queridos hermanos, tratamos y ocupamos el término hermanos no para unirnos, sino para distanciarnos. Entonces, cuando yo no conozco a alguien, le digo, hermano, ¿cómo está? Como que yo lo distancio al decirle hermano. Como no es una persona cercana, es como para ubicarlo. Somos hermanos, no más. No somos más que eso. Y es una gran equivocación. La palabra hermano es la palabra más bella de las Escrituras. Es la vinculación más íntima de dos personas. Es que Dios nos diseña en su corazón y desde el mismo centro de su corazón nazco yo y nacen las otras mismas personas semejantes que Dios puso a mi lado. O sea, hermano es una palabra que debemos rescatar más que usarla como un elemento de separación, de distinción o como una cosa más bien formal, de formalidad. Hermano es aquello que me aproxima, que me acerca. Y sabemos, la Escritura dice, hay hermanos más grandes, más profundos. Hay amigos, hermanos, más profundos que aún los amigos en Cristo, que los propios hermanos de sangre. Mira a su alrededor, por favor, mira a su alrededor. Ahora, haga ese pequeño ejercicio. Bendito el Señor que nos puso como hermanos. Y Dios quiso que así fuese. Incluso tu esposa es tu hermana, es tu hermano. Tu esposo es tu hermano. En aquel día maravilloso, cuando estaremos con el Señor, el gozo y la alegría será tan grande y tan abismante que aún estas vinculaciones de este momento, las vinculaciones con apellidos, serán tan pequeñas y tan olvidadas, porque la fraternidad de hermano y el amor de Dios y el carisma de Dios y la gracia de Dios va a ser tan amplia que no habrá oportunidad en nuestra mente para pensar qué fuimos en aquel entonces, en aquel tiempo. Va a importar lo que somos en ese presente, hermanos unos con otros, hermanos de Jesucristo, hijos del mismo Padre. Bendito el Señor. Avancemos un poquito, por favor. Encuentro un edificio y luego entonces hay otras metáforas más que el apóstol nos habla en esta carta y que nos habla respecto de lo que es la iglesia. Pero quisiera detenerme en una que es la del hombre de Dios. Fíjense que el capítulo 4, versículo 11, dice que Dios dio dones a la iglesia, a esta mujer, dio dones, muchos dones. En el versículo 12, para perfeccionar a los santos, para el servicio, para que esto edifiquen este cuerpo, edifiquen este nuevo hombre creado según Dios, el diseño de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, lleguemos a un varón perfecto. Lleguemos a una medida de la estatura de una plenitud. Este hombre va creciendo, este hombre se va desarrollando, este hombre va creando musculatura, va expandiéndose, va caminando. Por eso el apóstol comienza en el capítulo 4 a hablarnos, el versículo 1, de andar, porque este hombre es un hombre que actúa, que tiene una actividad, no tiene una pasividad, no es un hombre como una figura, como una estatua, como aquella estatua que vio Daniel, ¿cierto? Que se levantó con la cabeza de oro, de bronce, los pies de barro cocido. No es una estatua, es un hombre activo, es un hombre corporativo, pero es un hombre que opera, que lleva la presencia de Dios. Fíjense, por eso el apóstol
nos dice, capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, el caminar, el camino. El andar nos da un elemento de singularidad. No todos caminamos igual, cada uno tiene un estilo, una forma, conforme a su estructura, conforme a su diseño, no sé, algunos son más grandes, más pequeños, más delgados, un poco más robustos, en fin, y tenemos una forma de caminar. Incluso hasta podríamos identificar a un hermano o a una hermana desde lejos por su caminar. Entonces, el caminar nos identifica cómo somos, cómo nos conducimos. Nuestro caminar identifica a la persona. Por eso el apóstol nos enseña entonces y nos manda a andar como es digno. Andar como es digno. Y lo especifica. ¿Cómo es esta dignidad? ¿Cómo es ser digno del Señor en este caminar? En el capítulo 4, el versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que andan, que caminan, que se conducen, que viven, que conviven, que se expresan, que son de una manera determinada, que son vanidosos en la mente vacía, que tienen el entendimiento entenebrecido, que andan ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así andan los hombres. Pero el nuevo hombre no anda así, sino dice, mas vosotros no habéis aprendido el andar de Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, andar en la verdad del nuevo hombre, en la verdad del Hijo de Dios. Andar como Cristo, aprendiendo del andar de Cristo. Andar juntamente con Él, asidos de la cabeza. Ya no solo Cristo como un ejemplo a imitar exterior a nosotros, sino como parte intrínseca de nuestro ser, porque somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza, de quien recibimos la instrucción, la dirección, la motivación, la inspiración para conducirnos, para andar. Cristo en nosotros, ya no una imitación, ya no algo exterior, sino en nosotros. Andamos con Cristo. Cristo camina con nosotros. Cristo cabeza, nosotros cuerpo, que es la iglesia. Entonces, en segundo andar, un tercer capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad. Este nuevo hombre, ¿cómo camina? Anda en amor, en el amor de Dios. Como también Cristo nos amó. Anda así, camina de esta manera, se conduce de esta manera, como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo eres tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad, caminar, andar. Este nuevo hombre anda en la luz. No anda en tinieblas, no anda en oscuridades. Anda en la luz porque Cristo es la luz. Y entonces el versículo 15, mirad pues con diligencia, para terminar esta parte, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Un hombre entero, un hombre que anda en la sabiduría de Dios, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos la mente de Cristo. Los recursos de sabiduría, los recursos de la palabra, los recursos del entendimiento de Dios no están fuera de nosotros, como aquellos israelitas que tenían que ir a una ley externa, en una ley escrita en tablas de piedra, que luego la repartieron en cientos y cientos de mandamientos, a los cuales tenían que ir permanentemente y hacer votos. Nosotros tenemos una ley interior, comunicada por el Espíritu en nuestro corazón. Tenemos los recursos del cielo comunicados por la cabeza misma, expresada en el cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, el nuevo pacto.
somos la iglesia y somos el cuerpo que se nutre de la dirección que recibe del Espíritu Santo por la cabeza que es Cristo. Bendito el Señor. Quisiera, fíjense cómo lo dice el Salmo número 1. Repasémoslo seguramente. Bueno, no seguramente, ustedes lo recordarán porque es un salmo muy conocido. Salmo número 1. Bienaventurado, feliz, bendecido, este varón. ¿Cuál varón? Este varón que se nutre de Cristo, este hombre. Bienaventurado el varón. O más bien dicho, bienaventurado todo varón que es parte de este varón. Bienaventurado todo hombre que ya no es solo nacido de Adán, sino que es nacido del postrer Adán. Que tiene una simiente distinta. Ya no solo trae el diseño de aquel terrenal, sino que tiene en sí ya el diseño del celestial. Bienaventurado este hombre, todo es feliz, alegre, bendecido. El que no anduvo, el que no caminó. Y sigue con el concepto del camino, nótenlo. El que no anduvo, y aquí están los noes, hay 3 noes. El que no anduvo en consejo de los malos. El consejo de los malos no estuvo en el camino de los pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí hay una progresión. Noten qué interesante. Cuando un hombre se va vinculando o va caminando y va abriendo su mente y su corazón al consejo de los malos, vamos a decir a las ideologías, vamos a decirlo así, a las ideologías. Bienaventurado aquel que no es parte de estas ideologías del mundo, a esto que circula, que vienen oleadas una tras otras, por épocas, en edades. Bienaventurado el que no anduvo en ellas. Después dice, estuvo, noten que parece que hay una progresión, caminar, después estar y después en la silla de los escarnecedores, en la asamblea de los escarnecedores. Voy a decirlo de esta manera, escuchen bien, pero por favor retengan la figura. En la iglesia se sentó, ella está situado en la iglesia de los burladores, en la asamblea de los burladores, de los inicuos, ¿no? Bienaventurado el que no transitó en esto, el que se dejó llevar. Bienaventurado el que no caminó en esta ideología, el que no anduvo en la moda, el camino de los pecadores en la moda. Esto de la moda que viene, que va, estas modas evangélicas que aparecen de vez en cuando y que toman cautivos congregaciones, iglesias y que corrompen y que... Bienaventurados el que tiene discernimiento y no es parte incluso de las modas evangélicas, cristianas. Cuidado, bienaventurado el que se nutre solo de Cristo, que no es Cristo y algo más, no es Cristo y otra cosa, no es Cristo y una doctrina, no es Cristo y un elemento adicional, no es Cristo y la moda de hoy. Bienaventurado el que solo tiene a Cristo y que se nutre solo de Cristo. Bienaventurado. Por eso dice, bienaventurado el que no participó de esto, de la ideología, de la moda, y que al final se asienta y se ubica y se establece y se acomoda y se pone como estos metales que se endurecen y que quedan allí enquilosados, petrificados, y allí quedan muertos. Bienaventurado el que camina junto con Cristo y que recibe esta nutrición de Cristo, esta actividad de Cristo. Sino que, bienaventurado el que no hace esto, sino que hace en la ley del Señor. En la ley del Señor está su deleite, su gozo, su alegría, su fuerza,
Aquí hay como el texto original del hebreo tiene como un matiz de erotismo, como que hay como un amor así, una atracción, como esa atracción de un hombre y una mujer. Ese es el concepto que usa aquí la palabra delicia, como que hay como una atracción, un imán que lo une a la ley del Señor, al mandamiento del Señor, a lo que viene de parte de Dios. Dice, y en su ley medita en el día y en la noche. Y no solo se refiere que está durante las 24 horas, se refiere fundamentalmente que en la ley del Señor, en la palabra del Señor, está su deleite, su gozo, su atracción en el momento bueno, en el momento de la alegría, en el momento de la prosperidad, en el momento del día, en que todo se ve bien, en que hay luz, hay árboles, hay luminosidad, hay un aire que lo absorbe, hay día. Bienaventurado, pero también bienaventurado el que está meditando y que se goza y se deleita en la noche, cuando hay tinieblas, cuando hay dolor, cuando hay oscuridad, cuando no se ve nada, cuando se acabaron los recursos, cuando hay solo oscuridad, cuando no hay dónde dar un pie seguro. Bienaventurado el que medita en el día y sobre todo en la noche. ¿Cómo dice el texto? Este cuerpo será como un árbol. Y este es un tipo que usan todas las culturas de un árbol, pero el sacerdote o quien lo escribe hace una alusión directa a aquellos árboles que estaban dentro del templo. Los eruditos, algunos diseñan que el templo, en el atrio habían árboles, donde también tenía lugar el gorrión, la golondrina, tenían espacio. Y entonces así, es un árbol que está plantado, que fue trasplantado. El texto ahí da la idea de ser trasplantado en el templo y allí, junto a corrientes de aguas. Si usted lee el texto abajo, literalmente Jeremías 17:8, literalmente escribe este texto o lo repite nuevamente. Porque está la idea del profeta Jeremías y está la idea del profeta Ezequiel en Ezequiel 47. A ver, acompáñeme, por favor, para no errar y dejarlo en la memoria de usted. Ezequiel 47, cuando el sacerdote tiene esta visión espiritual de las aguas salutíferas que salen del trono de Dios, del altar del Señor, y estas aguas que van saliendo, que se van transformando como un río, que salen del templo de Dios. Dice que en el capítulo 47 de Ezequiel, versículo 7, dice, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado del río. Y fíjense el versículo 12, 47:12, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esta es la idea profética de la prosperidad, de que nunca caerá, que habrá fruto. El fin del justo, el fin del nuevo hombre y de todo aquel hombre que está en este hombre es un fin de prosperidad, de vida, de fruto. Terminamos en el fruto, no terminamos en la hoja que cae. Dios está con nosotros y el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Eso dice Pablo. Pero nuestra mente a veces nos engaña, nos corrompe, y el maligno y el pecado que habita en nosotros y que vemos nos deprime espiritualmente, como siempre estamos al debe. Pero Dios, que conoce nuestras imperfecciones y nuestros pecados y nuestras miserias y aún nuestras debilidades, aún así nos sigue amando como hijos amados, queridos en el Hijo, y con Él nos da todas las cosas. No tenemos que hacer méritos, hermanos, para ganar el favor de Dios.
ya lo ganó uno por nosotros, Jesucristo, en el nuevo hombre en quien estamos. Bendito Jesucristo el Señor. Bendito Jesucristo el Señor. Serán como un árbol plantado que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dígalo hermano, todo lo que hace, prosperará. Aleluya. Y esta palabra incluye todo, tómelo, apropiéselo, llámelo, créalo, porque estamos en el verdadero, porque permanecemos en la vid, porque estamos en el nuevo hombre, porque Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, su iglesia amada. Amén. Bendito es el Señor. No así los malos. Y este es el fin de los malos. Los malos como el tamo, como la pelucita, como la pajita que arrebata el viento, que va hacia allá, hacia acá. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, en el momento de la asamblea final. Allí al final no se levantarán los malos, ni los pecadores en la congregación, en la asamblea de los justos, en la iglesia del Hijo de Dios. No se levantarán los malos, porque el Señor conoce el camino de los justos, que es un camino de gracia, de verdad. Estamos en el verdadero, mas la senda de los malos perecerá. Este hombre está estrechamente vinculado a la palabra. Este hombre medita en la palabra. Tiene su gozo, su plenitud, su éxtasis, su placer en la palabra. La palabra de Dios es su todo. La palabra es la vida que recibe a través del Espíritu Santo. Voy a terminar, porque no hay más tiempo, voy a terminar con una figura que está en Lucas, con una historia más bien, que está en Lucas, en los últimos capítulo 22, capítulo 24, capítulo 24 de Lucas, versículo 13. Dice, hay dos discípulos que nos representan de alguna manera a nosotros, de alguna manera representan la humanidad, nuestros temores, nuestras debilidades, que representa parte de lo que nosotros somos, nuestra vida terrenal. Dice que aquí dos de ellos, los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando de sí y de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y ¿qué dice? Caminaba con ellos. Jesús mismo caminaba con ellos. Conocemos el relato. Y aun cuando estos discípulos tuvieron un acercamiento y un conocimiento del Señor, no pudieron conocerle. Sus ojos estaban velados, porque en el caminar del Señor, el Señor de alguna manera permite que nuestros ojos aún no tengan una plenitud completa para que le deseemos, para que le anhelemos, para que le necesitemos. Sin duda el Señor pudiese iluminarnos completamente de todo, pero no habría organismo humano y mente humana y espíritu humano con la capacidad de recibir toda aquella luz. Por eso Dios, en su misericordia, va despejando y va sacando nuestras tinieblas y mostrando y abriendo nuestros ojos y mostrando su verdad lentamente y óptimamente, oportunamente en el camino. Mientras caminamos como es digno, caminamos en la verdad, en amor, en la luz, mientras caminamos sabiamente, mientras caminamos en nuestro nuevo hombre, Cristo juntamente con nosotros se va mostrando. Y entonces mientras ellos van caminando, conocemos el relato, dice que el Señor les exhorta en un momento, el versículo 25. Cuando ellos van estableciendo un diálogo con el Señor les exhorta y les dice así: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y esto es lo clave. Y esto es lo clave. Toda vez que vamos a las Escrituras, el único propósito que hay en ellas es revelarnos y mostrarnos más de Jesucristo. Todo otro propósito es secundario y se desprende del primero o se sujeta al primero, que es mostrarnos las riquezas insondables que están en la persona de Jesucristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo el Pentateuco y todos los libros históricos y los libros proféticos y todos los libros poéticos y todo lo que está detrás ahí en el Antiguo, todo tiene el único propósito de mostrarnos la maravillosa gloria que está en su Hijo Jesucristo. No hay otro propósito. Extraer doctrinas, temáticas, principios, es un propósito equivocado. Equivocamos el camino cuando vamos a las Escrituras con otro sentido que no es el ver la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza. Entonces, este hombre de Dios, estos hombres que viven en el nombre de Dios, se nutren de la palabra y toman las Escrituras y toman todo el Antiguo y Nuevo Testamento para ver y conocer a Jesucristo más plenamente. Entonces, el versículo 28, terminamos. Llegaron a una aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Qué lindo el Señor, hace algo allí muy humano, como que tenía que ir más lejos. Y en el versículo 29 hay unas palabras maravillosas que son palabras que tienen que estar siempre en nuestro corazón. Dicen ellos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole, quédate con nosotros, porque el día se hace tarde. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué lindo es que el Señor, en el partimiento del pan, que es el momento más maravilloso que tiene la iglesia de Jesucristo, donde la iglesia como un edificio crece en torno al Señor, como una esposa se une a su Señor, a su amado, como un hombre se nutre de la cabeza, como un templo se abre para recibir su presencia. El partimiento del pan, que es el momento más íntimo de la iglesia, en ese momento los ojos de los discípulos fueron abiertos y vieron al Señor. La iglesia tiene los 4 principios maravillosos en los cuales se edificaba. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esta iglesia que crece en estos 4 principios que están allí, en las Escrituras, que se junta, que se une a la palabra, a la ley del Señor, que se vincula con los hermanos en la comunión del Espíritu Santo, que parte el pan y recuerda la verdad, la gloriosa verdad de la redención, y que ora y que manda y gobierna a través de la oración. Esta iglesia crece para ser una con el Señor. Hermanos, el llamado en esta noche es a crecer como iglesia, a abrir los ojos para saber lo que somos, a nutrirnos de la palabra y crecer para que en todo seamos prosperados para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, por recordarnos la exhortación y para edificarnos en aquellas verdades que ya han sido plasmadas en nuestros corazones. Por tu Espíritu Santo,
desde aquel día en que fuimos llamados y redimidos por tu obra maravillosa. Señor, esta palabra ha sido sembrada y enviada. Traiga fruto abundante. Cada uno reciba lo que necesite y tu iglesia tenga crecimiento en esta ciudad. Bendice tu iglesia. Tú que dijiste, yo edificaré mi iglesia, edifícala conforme a tu diseño y a tu amor maravilloso, en la cual crecemos como un hombre, como una mujer, como un edificio, como un templo, hasta la maravillosa manifestación de tu presencia cuando tú vengas en gloria y majestad. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos amén y amén.